Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartir el capítulo 53 de Isaías. Le invito como siempre a que si puede leer junto conmigo y está en casa puede tomar las Sagradas Escrituras y vaya leyendo junto con nosotros. Cada vez que leemos la palabra nos da un baño en todo nuestro cuerpo interior y exterior. Así que leamos la palabra porque somos los más beneficiados. Vamos a leer ese capítulo 53 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que no nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido e enjuiciado y eliminado. ¿Quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores. Su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia, ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos, a cambio de las amarguras que haya padecido su alma. Gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías anunciando con muchos siglos cómo iba a sufrir el Mesías, o sea, nuestro hermano Jesús. Cuando leemos esto con el corazón, hermanos, la verdad que se nos escalofría el cuerpo. ¿Cómo pensar que Jesús, nuestro hermano, fue capaz de padecer tanto por nosotros? Como dice aquí, Él no tenía la culpa de nada, pero sin embargo nuestro Padre cargó esos pecados nuestros en su cuerpo precioso. Y como dice aquí, Él no dijo nada, simplemente caminaba como oveja muda. Y en cambio nosotros, hermanos, hijos de Dios, rescatados por el sufrimiento de Jesús, cuando nuestro Dios Padre permite que nos llegue algo, nos rebelamos
y no queremos aceptar lo que Él permite. Esa no fue la actitud de Jesús, hermanos, como nos revela el profeta Isaías. Él caminó en ese camino al Calvario, sabiendo que el Padre estaba permitiendo todo eso para salvar a estos pecadores. Fíjese bien lo que dice aquí. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que no nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Hermanos, nuestro hermano Jesús, cuando fue destrozado con esos latigazos en su espalda, en cada parte de su cuerpo, incluso en su cara, porque su nariz estaba destrozada, no tenía aspecto humano. Así lo narra el profeta Isaías. Estaba desfigurado totalmente. No crea que estaba como está en esa cruz, no. Estaba desangrado de su cuerpo. Todo su cuerpo estaba destrozado, pedazos de carne le faltaban. Y todo esto lo sufrió por nosotros, porque nos amó. Como dice aquí, hermanos, cuando Él iba, intercedía por nosotros. En ese camino al Calvario, donde Jesús caminaba para entregar su vida, pensaba en ti, pensaba en mí, y eso lo empujaba a caminar. Cada vez que yo medito en la pasión de Cristo, hermanos, y pienso cómo es posible que Jesús haya podido sufrir todo esto, y cada vez que se caía se levantaba. ¿Sabe qué le hacía levantarse a Jesús? Usted y yo. Cada vez que Él pensaba en nosotros, sentía el esfuerzo de levantarse, y tenía esa fuerza porque su amor era tan grande hacia la humanidad, que sabía que con ese sufrimiento tan terrible iba a rescatarnos de la muerte, porque estábamos muertos, no teníamos vida eterna. Fue solamente hasta que Jesús murió en esa cruz que se nos abrió el cielo para poder ir al cielo. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos, con este gran regalo que nuestro Dios nos da? ¿Estamos cuidando este regalo? ¿Estamos valorando el sufrimiento de Jesús? ¿Estamos tirando ese sufrimiento que Él padeció, portándonos mal, haciendo todo lo contrario, lo que desagrada a nuestro Dios, y viviendo una vida egoísta solamente para nosotros? En este día que hemos leído este capítulo donde nos recuerda cómo el Mesías iba a padecer, lo anunciaba el profeta Isaías, que Él no miró todo esto, hermanos, en vida. Él lo anunció, cómo sería el siervo de Yahvé, cómo vendría a salvar la humanidad. Con muchos siglos anunció todo esto. Y nosotros hemos leído la palabra y sabemos que Cristo padeció terriblemente, y que esto fue real, que no es una mentira ni invento de la gente, que Cristo vino a este mundo a padecer, a dar su vida como rescate para salvación nuestra. Así que enmiéndese y dele gracias a Jesús. Medite en todo lo que Él pasó, en todo lo que Él tuvo que sufrir por usted, y no desperdicie este regalo. Dedíquele tiempo, vaya al templo y acérquese a Jesús Eucaristía y dele gracias, porque Él nos salvó de esa muerte eterna y nos abrió el cielo de par en par. Dice aquí, sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Él llevaba nuestros pecados, llevaba nuestras enfermedades, y como dice aquí, por sus llagas hemos sido sanados. Hemos sido sanados del pecado, hermanos. La deuda se pagó totalmente. Depende de nosotros que queramos conservar ese regalo que se nos da. No perdamos ese regalo en este camino que vamos caminando, porque nuestro Dios cargó nuestros pecados. Dice, nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido.
Eran nuestras faltas, hermanos. Imagínese al Padre Celestial que amaba a su Hijo cuando lo contempló en ese camino, todo sangrando, todo herido. ¿Cómo habrá estado el Padre, hermanos? Que le dolía su corazón, pero no podía detener esto porque pensaba en nosotros, pecadores, que solamente esa sangre preciosa derramada y el sacrificio de humildad y de amor de Cristo nos podía salvar. Ojalá que lo reconsidere y se porte bien. Cada vez que quiera hacer algo malo, recuerde a quién le costamos. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que usted se encuentre. Bendiciones.